¿Dónde coloco a Dios? Con estas inquietudes quiero enfocar el tema desde ese otro ángulo, como les mencioné, a ver si lo logro hacer. Un video. Un video que pues, quizá lo hayan visto algunos de ustedes, que nos pueda invitar a pensar, a ver si que lo logro hacer. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Se ve? No. No. A ver. A ver, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Yo no soy mucho en esto. Ay, ay, ay. Ah. Mm. ¿Se ve algo? Ahora Ahora sí. sí. Va muy rápido. ¿Rápido? Sí. ¿Que está corriendo? No. Está bien.
No se ve. ¿Cómo? Ok. Se trata de darles una idea y ahora, a la vista de eso, la simple pregunta, ¿dónde ubico en ese inmenso universo a Dios? A mí, les confieso, cuando eso lo vi por primera vez, me dejó descuadrado. Porque no se me había ocurrido. No se me había ocurrido pensar, o sea, relacionar una cosa con otra. Y es algo que me llama la atención, ¿no? A pesar de que, desde el punto de vista de la observación del video este y cuantos otros hay en cuestiones científicas, podemos admitir y debemos admitir que no vivimos en un mundo de la Tierra es el centro del universo, si no preguntémosle a Galileo. Sin embargo, a pesar de todo nuestro conocimiento científico en el campo de lo religioso, seguimos con ese paradigma tripartita de 3 pisos: cielos, tierra, infiernos. Dios desciende, Dios asciende, Dios me mira, Dios me juzga, de allá viene para acá, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Me voy abajo, a las profundidades como tú quieras. Pero seguimos con un esquema simple, infantil, que es el de la simple observación arriba y abajo. Sin embargo, científicamente reconocemos, como se ve en el video, de que la cosa no es así. Y que eso es llegar a cierto punto. Pero permítanme hacer una pregunta más, que en los últimos tiempos, si hablo biográficamente porque yo lo he ido un poco recorriendo esto, ¿no? Un buen día se me ocurre, digo, ok, el universo. Pero cuando yo miro el universo me pregunto, ¿dónde termina? Si nos imaginamos la pantalla en mi computadora, que es el universo entero, todo está ahí comprimido. ¿Dónde termina ese universo? ¿Dónde termina la pantalla? ¿Y después de la pantalla qué? Después de la pantalla qué? ¿Tiene un fin? ¿O me caigo a un vacío? ¿Existe el vacío? Encontrarse con un mundo más o menos con contenidos. Entonces ya desde el punto de vista no solo de espacio, sino podemos irnos al factor tiempo, espacio temporal. Hubo un antes y hay un después, y ese después, otro después, tiene un fin. ¿Hay tiempo o es un perenne presente? Eso me hacía pensar sobre Dios. Entonces cuando yo rezo, cosa muy concreta, cuando yo rezo, ¿a quién rezo? ¿Qué imagen de Dios tengo metida en la cabeza? A un tío para pedirle que me haga un favor a mí, dentro de este inmenso universo que me mire a mí. Él allá, yo acá. Él allá, yo acá, por si acaso. En sitios distintos. Y entre él y yo, pues, no sé si hay algo. ¿Es ubicable? Son preguntas que hago. Los paradigmas que usamos son producto de nuestra experiencia. Claro, cuando uno es niño, la experiencia y la experiencia de pueblos primitivos es esa. Vas a un extremo y encuentras agua. Entonces, al final es agua. De un lado, agua viene un geyser por abajo, entonces agua hay debajo de la tierra, porque de dónde viene esa agua. Y el río no cielo también, porque de vez en cuando llueve, tiene que haber tanques de agua, entonces si hay tanques de agua, entonces ahí estamos. Y encima de eso tiene que estar la divinidad, porque no está acá.
Y así por el estilo hacemos todo un tinglado, un cuadro muy bonito, según nuestra imaginación y nuestras intuiciones. Y creemos que todo esto lo maneja Dios, el gran ingeniero dueño del universo. Y entonces le preguntamos a Ana Estrada qué hacer con la vida. ¿Cómo es el asunto? ¿Existe tal cosa en este inmenso cosmos como leyes? Preguntas, por supuesto, que se puedan multiplicar sobre el hombre mismo. ¿Qué todo lo que no nos están dando a conocer las neurociencias? Impresionante, cosas que no sabíamos. Y entonces con los conocimientos que vamos adquiriendo a través de la neurociencia, podemos hablar de pecado, de culpa, de perdón. ¿Cómo lo compaginamos? ¿Qué hacemos con todos los datos que nos da la biogenética? Una cosa que están reclamando a raíz de los documentos, sobre todo, bueno, lo de Ana Estrada es una cosa muy acá en Perú, pero otro sitio donde está el tema de la eutanasia sobre el tapete, y lo último sobre los homosexuales es la pregunta de Dios. ¿Qué idea de Dios tienen estos? Ok, eso hay un poco para el trasfondo. Vayamos a caminar un poco constructivamente. ¿A Dios se le puede definir? No. Definir es encajonar. Y a Dios no lo puede encajonar. Describirlo, dar una descripción, va a ser siempre parcial. Puedo, por supuesto, pero va a ser siempre de mi apreciación. Yo con mis limitaciones espaciotemporales y sensoriales, de mis sentimientos, de mis sensaciones, ojo, oído, tacto, eso a través de lo cual conozco, pero lo que no tiene mediciones como el amor, el odio, la confianza. ¿Dios tiene límites? No. Claro, pues podemos empezar y ¿por qué no? Por algunos nos, definitivamente. Lo que no es Dios. Uno, descartamos que Dios sea material, físico. Pesa tanto, mide tanto. Eso queda descartado. ¿Ok? No es material. Entonces, si no es material, no está jugando. A veces sí, a veces no. Si no es material, no lo puedo ver, porque mis ojos solo pueden ver lo que es material, pasa de los sentidos. No ve el aire. Mis ojos no lo ven el aire. La segunda cosa y esta agárrense fuerte, que no puedo decir sobre Dios, puedo decirlo, pero no es correcto. Dios no es un tú. Una persona fuera con la cual yo hablo, que me escucha, que me dice cosas, que me maneja, etc. No es un tú. Por eso esto es clave. Las objeciones mayores de los ateos en general es que Dios no puede ser persona. Y tiene razón. Objeta que hagamos de Dios persona. Y el otro problema que es el caballito de batalla de los ateos, casi impepinablemente, es el tema del mal. ¿Cuál es el origen del mal? Si Dios existe y es un tú que tiene acceso a la posibilidad de eliminar el mal, ¿por qué permite el mal? O es que no puede hacer nada, entonces no es tan omnipotente como dicen. Si es tan omnipotente, ¿por qué no hace algo? Y si es tan misericordioso como decimos, ¿por qué no hace algo? Entender a Dios, por lo tanto, como persona, y en términos materiales, no es real, pero es una proyección nuestra que nos permite, ojo, que nos permite acercarnos, aproximarnos a una comprensión, aproximándonos, comprensión de Dios. Resulta interesante por eso escuchar a los que para mí juegan a psicólogo de Dios, ¿no? Hablan de lo que Dios tiene en mente. Dios tiene en mente tal cosa. Sí, genial, lo han puesto en el diván. ¿Qué tiene en mente? Dios tiene un plan, lo decía al inicio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como si fuera un ser humano.
Claro, diremos, no, no es así, no es literalmente. Sin embargo, lo tomamos literalmente. Por eso que decía al principio, son los supuestos no discutidos, los supuestos de los presupuestos previos. Lo que está a la mera base. Dios, por lo tanto, no puede ser persona. Y si hablamos de tres personas, es un lenguaje humano, pero no es eso. Quizá en vez de persona habría que hablar de cosa, pero tampoco. Es impersonal, es metapersonal. No es varón, por si acaso. Por supuesto que para hablar de Dios y tratar de entenderlo, recurrimos a nuestras experiencias y nuestros modos de hablar y de pensar y de reflexionar. Pero esos son tan variadas como son las personas. Por eso hay multiplicidad de expresiones de lo divino. No solamente de diferentes religiones, sino del mismo cristianismo. Entonces, es que no entra en mi cerebro, no sé ustedes, no me entra en mi cerebro Dios. Es demasiado grande. Como dicen los griegos, my pea brain, mi cerebro así que como una arvejita, no me entra. Es como querer aquella famosa escena de San Agustín caminando en la playa y el niño que con una concha está metiendo agua en un huequito que había hecho en la playa. Y le pregunta, ¿qué haces? Estoy tratando de meter el mar en un hueco, y el niño le retruca a Agustín, y tú tratando de meter a Dios en tu cabeza. No entra. Entonces tengo que empezar admitiendo que lo que yo digo de Dios es una aproximación desde mi perspectiva humana aquí y ahora. Mañana será de repente distinto. Tengo que empezar admitiendo que es una aproximación, una búsqueda de algo que estoy convencido que sí existe, que sí hay. Sustenta el universo. Un universo sin principio ni fin, sin ayer ni mañana. Que nosotros encerrados en nuestras limitaciones, sí estamos en el espacio y el tiempo. Como dice matemáticas, la cuarta dimensión. Tengo problemas con la tercera, no me hable de la quinta. Pero en papel se puede. Si se puede en papel, podría ser real. Lo que pasa es que no lo puedo concebir. Y si Dios existe, Dios existe. Si esta realidad es real, vale la redundancia, entonces lo será no solo para mí aquí y ahora, sino siempre y para todos. Es cósmico, es ilimitado. Como sea, para no hacer la larga, porque ustedes van a conversar, etc. Dios tiene que ver, en mi apreciación, con unidad, armonía, amor. Un todo sin límite alguno. No es algo estático, está en constante creación. Uno ve el universo, es que es impresionante. Es como estos videos, ¿no? Uno ve el universo y hay un orden. Hay un orden. Tan así que se puede hacer foco en las matemáticas. Y mandar una nave desde aquí que llega y aterriza a Marte. Sin que se haya pateado el tablero ni me haya cambiado las reglas. Todo funciona perfectamente. Tiene que haber algo detrás que le dé esa armonía, esa concordia. No es gratuito. No es de la nada. Y eso es lo que yo llamo Dios. En Hechos de los Apóstoles, Pablo lo cita cuando está en su visita en Atenas, a un poeta de ellos aprobando lo que dijo un poeta, no sabemos exactamente quién, no interesa, se perdió en la historia el nombre del autor, pero dice que él también está de acuerdo con que busquen a Dios, cito, a ver si a tientas ustedes dan con él y lo encuentran, ya que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él. Ahí me voy aproximando a lo de Dios. Hay términos, por eso para hablar de Dios ante esa magnitud, antes de volver a los términos,
tengo que verdaderamente, ante esa armonía inmensa, ese mundo que apenas intuyo, tengo que agachar la cabeza y como Job decir, hasta ahora, Señor, te conocía de oyendas, pero ahora agacho mi cabeza y no pregunto más. No me entra en la cabeza. Existe, pero no me entra. Como tampoco me entra cosas reales, a ver, pensemos. Hemos visto el video. Eso ha sido hecho Hollywood. Yo les digo a ustedes, tú te puedes imaginar lo que significa $1.000.000. Ok, como los narcos, $1.000.000. ¿Te puedes imaginar $10.000.000 qué significa? $100.000.000. $1.000.000.000. 10 a la 20ª millones de dólares. Ya no sé, no me dice nada, no sé, me rayó. Y es que ahí si así tengo dificultad, ¿cuánto más cuando quiero hablar de Dios? Tengo que, si llego a reconocer que existe, que es una realidad, y siempre estoy moviéndome en el lenguaje humano, pero no logro encapsularlo, más que aproximarme, así de, esto tiene que ver con Dios, tiene que ver con Dios. Y eso tiene que ver con la trascendencia. Después de la muerte, ¿qué? Cuando me libero del espacio y del tiempo. ¿Qué cosas cielos? Infiernos. Son cosas para ir pensando, es decir, bueno, llego a un tope y digo, hasta acá mi intento de comprensión y el resto, admito, digo, no encapisco. Pero sé que se da. Ante el silencio, lo más sabio también es el silencio. Ante el insondable misterio que llamamos Dios, llámalo en cualquier lengua como quieras, lo más sabio es guardar silencio. Ese planteamiento del Buda. Planteamiento del Buda. En cuanto pienso sobre Dios, lo empiezo a delimitar. En cuanto pregunto sobre Dios, empiezo a reducir a mis dimensiones. Un Dios pensado no es Dios. En realidad, cuando hablo de Dios, estoy hablando de mis conceptos de Dios, pero no de Dios mismo. De mis conceptos de Dios. Pero tengo que hablar acerca de Dios, lógico. Por eso usamos un lenguaje aproximativo, metafórico, alegórico. ¿Saben? Es interesante observar algunos textos ya en la Biblia que han captado esta problemática. En Éxodo, en el tercer capítulo, cuando Moisés ve la zarza ardiente, se acuerda el relato, y se acerca y le pregunta, ¿tú quién eres? La voz que sale en este relato es, yo soy el que soy. Ihiye, Asher, Ihiye. Ser, quien ser. El verbo ser. No dice yo soy un ángel, yo soy el idolito de ahí. No, no, no. Yo soy el que soy. No que fue, ni que será. Esa definición es impresionante. Y está en Éxodo. Más o menos estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, porque Éxodo se escribe en esa época. Hace 2500 años nosotros seguimos zapateando, pateando latas. Y lo intuyeron, no puedo. Y cuando Moisés le dice, cuando el faraón me pregunta quién me ha enviado, ¿qué le digo? Dile que yo soy, te he enviado. Yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús se lo aplica a sí mismo. Yo soy. Cuando yo soy sea elevado. En la carta a los Colosenses, tenemos la expresión que todas las cosas tienen en Dios su consistencia. Todas las cosas. Y hay una idea cósmica en la carta, sobre todo a los Colosenses, que ya están intuyendo lo que muchos todavía hoy día no han visto. Por supuesto, a eso se suma la prohibición de hacer imágenes.
No es que no hagan imágenes, es que tomar las imágenes como que son dioses, que Dios no puede ser reducido a una imagen. Ya ellos intuyeron, y nosotros con nuestro cerebro hemos vuelto a la época prehistórica otra vez. En la primera perdón, en el Evangelio de San Juan, al principio del capítulo 1, el prólogo, habla de Dios como el Logos, que es un concepto platónico, abstracto, filosófico, pero que no es un tú, la razón. En Juan 4:24, cuando en el capítulo 4 la samaritana pregunta dónde debemos adorar a Dios, ustedes judíos dicen Jerusalén, nosotros decimos en Monte Garizim, ¿y tú qué dices? Jesús le dice, ni aquí ni allá, porque a Dios se le adora en espíritu. En espíritu. ¿Ya lo captaron? La primera carta de Juan me encanta, es de la definición que yo suelo apelar. En capítulo 4, la única definición en el Nuevo Testamento donde dice Dios es X, si Dios es amor. ¿Se acuerdan? La canción de Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es amor. Y amor no lo puede pintar, pues. No puede ser un cuadro. No es una idea, es una experiencia. Dios es amor. Como podría decir, Dios es luz. Quienes más se han acercado a toda esta problemática han sido las religiones hindúes, que rehúsan hablar de Dios en términos de persona. Por eso el diálogo interreligioso con los hindúes no es posible. Porque nosotros hablamos de Dios en términos de persona y ellos rehúsan hablar de la trascendencia en términos de persona. Pero tenemos que hablar. Hay varias maneras de hablar. Al decir Dios, en realidad estoy hablando más de mí mismo que de ese Dios del que quiero hablar. En realidad estoy hablando más acerca de mí mismo, basado en mis experiencias, basado en mis reflexiones. De hecho, estoy condicionado por mi conciencia, mis experiencias y mi cultura. Esto no es como las matemáticas. ¿Qué pasa cuando cambia la cultura? O cuando mis experiencias son distintas. ¿Son las mismas para todas las personas? ¿Cómo hablar de experiencias? Dolor, anhelos, amor, sufrimiento, pasión. ¿Cómo hablar de eso? Tengo dos lenguajes que puedo recurrir. Con eso voy a ir cerrando y después ya se lo dejo a ustedes. El lenguaje figurado, que es el que usamos normalmente. Dios es Padre, Dios es Juez, Dios tiene planes, Dios tiene una voluntad, tiene un proyecto para mí, de manera humana. Pero el problema está que si esto lo tomo literalmente, que ahí está el problema, lo tomo literalmente, me hago un galimatías con Dios. Y ahí digo, no creo en ese Dios. Y soy ateo con lo que decía este muchacho, porque esa es su idea. La otra manera de hablar es la manera más bien filosófica, metafísica, meta-física, más allá de lo físico. Es el lenguaje no figurado. Por ejemplo, podría decirle Dios, Dios es la esencia pura. Es el totalmente otro. Es el principio de principios. Es el lenguaje metafórico, pero vete tú a explicarle a una criatura que Dios es el totalmente otro. No te entiende ni Nietzsche. Si tú no lo entiendes, menos lo va a entender él. Pero la ventaja de ese lenguaje es que no caigo en la trampa del literalismo, con todas sus consecuencias. Porque entonces yo imputo a Dios voluntades, yo imputo a Dios planes, yo imputo a Dios leyes, yo le imputo a Dios todo lo que le hemos imputado y en su nombre exigimos determinados comportamientos de eso que nosotros nos hemos imaginado. Quizá el otro lenguaje sería el lenguaje matemático, como alguien dijo,
Estoy buscando la fórmula que reúna todo lo que es la realidad en una sola fórmula matemática. Pues ustedes saben, los símbolos matemáticos son representaciones en abstracto de realidades concretas. Buscar la velocidad, la altura, el peso, lo que tú quieras. Entonces, ese es el problema. El lenguaje concreto o el lenguaje abstracto. Si nosotros, fíjense, tenemos dificultad de comunicar nuestras experiencias en lenguaje comprensible, si yo le digo a una criatura, le reto a ustedes, una criatura de 5 años, y dígale a ustedes que la mamá no se siente bien porque tiene angustia, está angustiada. ¿Tú crees que esa criatura de 5 años entiende qué significa estar angustiado o está deprimida? Cuando yo he tenido la experiencia de depresión, no necesito que me explique nada, pero yo sé que me estás hablando. Pero mientras tanto, utilizo un lenguaje que hay que a lo mejor explicar. Ese problema del lenguaje mitológico. Y entonces, mis queridos, tenemos, entre otros problemas, el Nuevo Testamento, por no decir antiguo, pero obviamente, el Nuevo Testamento está presentado en un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado, en un lenguaje humano. Y hay que desmitificar, que era el proyecto de Rudolf Bultmann, el gran genio que se dio cuenta más claro de ningún otro, hay que desmitificar. Es decir, quitar lo mitológico, lo que nos hemos imaginado, para aproximarnos a la realidad. Por ejemplo, no podemos seguir hablando, podemos, de que la epilepsia es una posesión demoníaca, ¿no? Marcos capítulo 6, me presenta a Jesús el papá de un chico que los discípulos de Jesús no han podido expulsar al demonio. Te le pregunta desde cuándo lo tiene este problema, desde muy pequeño. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que viene el demonio, toma posesión de él, lo revuelca, sale espuma y se pone rígido. Descripción más clara de la epilepsia. Entonces piensan en Dios que tiene que sacarle el demonio. Hoy día iría a la farmacia, me compro un Epanim y se me acabó el problema, no necesito ni Dios, ni exorcista, ni nada. O sea, hay que desmitizar. El problema está cuando el mito, que es un lenguaje válido y legítimo para comunicar, es tomado literalmente. Ahí está el problema. Entonces tengo que estar consciente que cuando digo Dios se ofende, no es que literalmente se ofende. Y ahí está el problema. Lo tomo literalmente, entonces ¿de qué Dios me hablas? A Dios hay que pedirle perdón. Dios está resentido con nosotros y nos está castigando. Y así por el estilo largamente. El Dios guerrero, el Dios celoso, el Dios castigador, el Dios compasivo, el Dios narcisista. Pucha, los evangélicos tienen un Dios narcisista metido de tuétanos. Cada rato alabaré, Señor, y gracias, Señor, todo eso al Señor le retire el culto, pleitesía y todo a Él. Aleluya, porque si no, estamos en pecado, porque hay que estar simplemente alabando y alabando, sigue alabando. Terrible. Dios no es un padre, pero tiene rasgos que asociamos con lo paternal. Y así también podría decir, decir en la Biblia, palabra de Dios, no es literalmente es palabra de Dios. Es una manera de hablar. En resumen, supuesto no discutido, pero asumido, es el supuesto de Dios. Está supuesto, mas no discutido, simplemente lo asumimos y creemos que todos tenemos la misma idea. Sobre esa se han construido las religiones. Es el pilar y el referente de toda religión. Y de todo el tinglado es institucional, ritual, conceptual, ideas, doctrinas, religiones, credos, todo es constructos a partir de determinadas ideas sobre Dios. ¿Qué no se ha hecho y se hace todavía en nombre de Dios? La yihad, si no puede tener a los talibanes, o si no a los neos que tenemos nosotros en el Perú también, neoconservadores.
el efecto puede ser fatal. Hace unos días me hablaba una persona, tiene un sentimiento de culpa por cualquier cosa que hace y ha hecho en su vida, que la está destruyendo. El sentimiento de culpa que se genera, no hay derecho a que eso se haga. Y es consecuencia de una determinada imagen de Dios. Miedo al castigo y al infierno. La neurosis es un problema psicológico muy serio que puede llevar al suicidio. El conflicto entre ciencia y fe, que lo trató en una encíclica el Papa Juan Pablo II, no es un problema con la ciencia, es un problema con la fe. Deja la ciencia tranquila, te está dando los datos, pero tenemos que ser capaces de incorporarlos. Y no es cerrar los ojos y mirar en otra dirección, y seguir adelante como si nada. Según la cosmovisión que se tenga, tendremos pues imágenes de Dios. ¿Existe Dios? Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo lo entiendo? Y según cómo lo entiendo, ¿cómo vivo mi relación con ese Dios? En la medida en que yo viva el amor, y con esto ahora sí cierro, porque siempre paro diciendo cierro y no cierro, en la medida en que yo viva el amor, tendré ya la impresión, incluso la sensación, creo yo, la aproximación acerca de lo que es Dios. Dios es amor, me parece genial. Que eso es quizá abaratar la teología, abaratar lo de Dios, antropomorfismo, llámalo como te guste. Pero no vas a salir del problema si seguimos en literalismo en que definimos y presentamos a Dios en términos antropomórficos. Tengo que estar consciente de que no es literalmente así, y que Dios es full vida, de principio a fin, solo que manifiesto de formas distintas. Bueno, mis queridos, creo que ya les un poco de hecho rascar una hora, está bien, no me han pagado para más. Así que ahí lo dejo. Next. Muy bien. Pablo, quien sea que tome la batuta. Sí, muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu reflexión, por todas tus interpelaciones. Seguramente para cada una de nosotras, de nosotros, y para quienes te estamos escuchando, vamos a compartir dentro de un momento, debe tener esto muchos ecos, ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras proponernos alguna pregunta o, porque ahora vamos a pasar a una media hora de reflexión grupal. Si quisieras proponernos alguna pregunta, alguna pista de orientación que nos permita en los grupos trabajar, o trabajamos en base a, digamos, a lo que tu conferencia nos ha producido y reaccionamos dentro de los grupos. La primera pregunta y otra, ¿no? Es decir, ¿qué idea de Dios he tenido, tengo y a dónde me deja ahora? Ahora, ¿qué hago? Ya me tumbaron todo, se me hizo añicos mi tinglado que se basó en toda la teología que se basó en una determinada idea de Dios, me quitaron el piso, se me viene todo abajo. Y ahora, ¿cómo reconstruyo? ¿Qué idea de Dios? Segundo diría, pregunta más inmediata es, ¿y cuando rezo? ¿Tiene sentido rezar? ¿Tiene sentido todo lo que es perdón y culpa? Confesión, sacramentos, cuaresmas, ayunos, todo el aparato, ¿tiene todavía un sentido? Y si lo tiene, para mí sí lo tiene, pero tiene que ser otro esquema. Claro, claro. Si sigo en el mismo, pues, por supuesto. Déjame terminar con una simple observación, además. No es tan importante, señores, la idea que pueda yo tener. Mucho más importante, definitivamente yo diría, hasta definir, que nos define, es cómo vivo. No qué pienso, sino cómo vivo. No si pienso Dios es amor, sino vivo el amor. Y tengo un amor al estilo de Jesús. Yo diría, Jesús es realmente, ahí sí estoy con San Juan, el rostro visible del Dios invisible.
No es una perfección, porque nunca va a ser. Dios es mucho más de lo que nos imaginamos, pero es una puerta de entrada, para mí válida. La experiencia me lo dice, pero ¿cómo hacer que tenga sentido mi oración? Por ejemplo, ¿no? Eso de San Juan, el que me ve a mí, ve al Padre, el que me oye a mí, oye al Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué intuiciones hay? Yo soy. Cuando sea elevado el Hijo del Hombre, sabrá que yo soy. ¿Qué está diciendo? O sea, ya han intuido y nosotros todavía estamos en babia. De acuerdo. Okay. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente. Y entonces vamos a pasar luego de estas reflexiones del padre Eduardo Arens a una media hora. Vamos a trabajar media hora en grupos. Juan Carlos nos va a distribuir y luego vamos a retornar a una plenaria. Vamos a retornar a este espacio compartido. Dejamos libre a Eduardo, a quien le agradecemos. Nos vamos a reencontrar después ya con él, pero en este momento ya esta tarde lo dejamos libre agradeciéndole su tiempo y luego nos quedaremos entonces en grupos y unos 5 minutos antes de las 6 Juan Carlos nos va a volver a convocar aquí en este espacio común porque tenemos unos mensajes importantes que compartir con todos ustedes sobre las perspectivas que tenemos a partir de lo que Eduardo también nos ha señalado y algunas otras informaciones. ¿Queda claro? Listo entonces. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Quedamos entonces, aceptamos nuestro ingreso a los grupos tal como nos lo pide Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, Mabel. Hola con todos. Hola con todos. Hola. Teresa. Hola, Pilarcita. Hola, Pilar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? Daniel viene para el compartir nomás. Hola. Una bendición. Sergio. Eso que Viene para dar la bendición, ¿Qué dice. tal? para apretar el botón Malos. Gracias, mi amor. ya todos se van, botón de salir. Hola, Bruno. Hola, Pilar. Hola, Daniel. Claudia, ¿qué tal? Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué Qué tal? gusto verte. Qué bien ver a Lorena. José. Qué bueno verte, Lorena. Qué Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muy bien, muy bien. Sí, se Ya te mejor. Y Ajá, Sí, de verdad. qué bueno. Sensei Michumi. ¿qué tal, Pati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jorge. Ah, Jorge, te has dejado crecer la barbita. Sí, Jorge, tengo barba, creo. Hola, Jorge, ¿qué tal? A ver, un escondió close de a Jorge versión. entonces. ¿Qué tal, Ahí Daniel? está, Jorge. Está bueno. Nuevo look. 9 lucas. por el pescadito, bien. ¿eh? En campaña con su rostro. Tu barba. Sí. Pensé que no tenía, nunca lo había hecho, entonces... Sí, Bueno, vamos, me pasó lo mismo. como ya estamos muy cerca de la hora, podríamos seguir conversando, pero vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Quería recordarles que esta es la primera de 2 charlas que tenemos con Eduardo, ¿no? Esta es la primera que ha sido, como él lo dice, una movida de piso
que nos ha dejado seguramente muchos ecos y que hemos compartido en cada uno de los grupos, y que la idea es que nos acompañe toda esta reflexión en esta Semana Santa, porque tengo entendido, no tengo ahora las fechas, él vuelve a darnos una segunda conferencia después, en donde está centrado más bien en lo que él terminó, ¿verdad? Que es la experiencia del Dios diferente de Jesús, ¿no? Y entonces allí va a proponernos otras reflexiones. Quería solamente recordarles eso, pero que esta es una invitación a quedarnos con este eco, creo yo, purificador, de conversión, de renovación, de reencuentro con el Dios verdadero, que él la llamó armonía, vida, plenitud, durante esta Semana Santa, ¿no? Creo que esta es la experiencia fuerte que nos invita a vivir a partir de la experiencia que él termina y que en este día tan importante de la fiesta del Buen Padre, que es la fiesta finalmente de quien amó profundamente a la Iglesia y por eso concibió con la Buena Madre la creación de esta congregación de los Sagrados Corazones. Creo que ha sido muy importante esta coincidencia. Entonces, sin más de mi lado, quiero darle la palabra a Micho para que tenga unos minutos que nos había pedido antes de despedirnos, ¿no? Ayuda si enciendes tu micrófono, Daniel. Perdón. Prende. Gracias. Gracias, Pablito. He estado saludando a todos con el micrófono apagado. Bueno, sí, solo unos minutos, bueno, y en el marco, digamos, de la celebración del Buen Padre, y recordando que su gran sueño fue el ver a hermanos, hermanas, y yo me imagino laicos caminando juntos, ¿no? En este camino de la evangelización, hago propicio el momento, el día, la celebración para invitar a los miembros de las diferentes comunidades laicales de los Sagrados Corazones para que se sumen a la rama secular, ¿no? El día 23 de abril, ¿ya? Y quería señalar, la próxima charla es el 17 de abril, de Eduardo Anes, ¿no? También a las 4 de la tarde, es sábado. 17 de abril. Y al viernes siguiente, 23 de abril, nosotros vamos a invitar a todos los interesados a formar parte de la rama secular, a un encuentro, digamos, o al inicio, digamos, de un proceso de iniciación, a un proceso de discernimiento para integrarnos a esta familia Sagrados Corazones a través de la rama secular. La experiencia de la rama secular, ya muchos la conocen, es, digamos, integrarnos un poco más a lo que es la congregación, a estar más unidos a los hermanos, a las hermanas, también a los laicos de los Sagrados Corazones, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, y no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Ya la rama secular ha ido creciendo poco a poco, su experiencia cada vez se va solidificándose, ¿no? En generar, digamos, una promoción de la vida comunitaria, ¿no? Para que vivamos la espiritualidad de Sagrados Corazones en comunidad y hagamos pues nuestra participación dentro de la iglesia de pronto más eficiente, de repente más integrada a la iglesia, a la congregación, y sobre todo, digamos, en camino de vivir la felicidad, ¿no? Que es, digamos, ya pensando en el mensaje de Eduardo, yo creo que Dios nos propone eso, ¿no? Vivir la felicidad en torno a sus valores, en torno al amor, en torno a la fe, ¿no? De un Dios que nos ama mucho y que nos quiere ver felices. Entonces, nada, el 23 de abril a las 7 de la noche, ya nos encontramos en un Zoom, por supuesto,
Y los interesados, por favor, inscribirse con Juan Carlos, que es el hombre más famoso de las comunidades Sagrados Corazones. Y nadie puede decir, no, pero yo no sé su teléfono, no, yo no sé su WhatsApp o su correo. Todos lo conocemos. Entonces yo le pedí, por favor, que él sea, digamos, el canal de inscripción, y ya la comisión en la que yo estoy participando, nos vamos a comunicar con los interesados para ver de encontrarnos pues este 23 de abril, y ya yo les mandaría la invitación por Zoom, y nos encontraríamos ese viernes 23 de abril, ¿ok? Espero pues que haya la acogida que esperamos, ¿no? El 17 se los voy a recordar de nuevo, ¿ok? Listo, y eso es todo, Pablito. Te cedo el micrófono. Pablito, Gracias. antes que dé la palabra a finales, yo quería aprovechar para recordar la invitación de la comunidad Héctor de Cárdenas para todas las comunidades para las celebraciones de Semana Santa. La primera de las cuales es mañana domingo a las 7 de la noche, para la liturgia de Domingo de Ramos. A todo el mundo le va a llegar, y si no le llega lo pueden pedir, el link de Zoom a las 7 en punto. Y se pide tener a la mano una ramita, un ramito de olivo, una ramita cualquiera del jardín, una florcita, lo que quieran, y una pequeña vasijita con agua, porque vamos a hacer procesión de ramos, aunque sea virtual. Muy bien. Gracias, Vamos Juan entonces, Carlos. vamos a cerrar entonces esta tarde, que ha sido una tarde muy, muy densa, muy rica, muy retadora, muy desafiante, y que tendrá ecos y nos acompañará en esta Semana Santa, en el Tríduo, en especial camino hacia la Pascua con Jesús. Y yo creo que, como evocábamos en la carta de invitación, en aquella linda escena, hermosa escena en la que los discípulos contemplan cómo Jesús está rezando, y ellos dan a entender que Jesús tiene un trato diferente, y que ellos de repente han estado rezándole a un Dios diferente, ¿no? Es decir, a un Dios equivocado, como alguien lo comentaba, y que necesitan un trato diferente con Dios, necesitan volver a ese Dios, y se interesan por conocer cómo es ese Dios al que Jesús se atreve a llamar Abba, Papito, y tener un trato de una profunda confianza marcada por el amor, por su profunda entrega, por su experiencia de fe, ¿no? Vamos entonces a rezar juntos esa oración que Jesús respondió ante la pregunta de los discípulos. Y como hermanos, en los Sagrados Corazones, decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, tentación, líbranos del mal. todo mal. Amén. El Señor y los Sagrados Corazones nos acompañen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todas, a todos. Gracias a Juan Carlos en particular, y a Rosa María, que nos han acompañado en toda la preparación, en la logística, para hacer posible que Eduardo estuviera con nosotros. Saben que ha habido un gesto de solidaridad con él, porque él tiene a su vez, digamos, obras de solidaridad en las parroquias del sur de Lima, y entonces hemos querido así retribuirle el tiempo que ha compartido con nosotros. Gracias, y que sea una linda semana, una buena semana de Semana Santa, y una linda Pascua para todos. Ya nos encontraremos. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Fin de semana. Bendiciones. Mañana. Mañana. Saludos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.